estamos reenviando la conexión porque hay un problemita ahí, pero ya lo vamos a resolver, ¿verdad? Ahí estamos, ya se reenvió. Ahí te envié, Benito, vos la conexión también para que lo hagamos. Bueno, bienvenida Tirsa, ¿cómo estás? Bien, 15 bien. de Buen junio, día. día de quincena, Día de quincena. ¿verdad? Unos corren a buscar el dinero, otros lo esperan. Y bueno, así es la cosa. Disculpame que tengo el micrófono de mano y se me olvidaba que debo acercarlo. Bienvenida de nuevo, Tirsa, buenos días. Buenos ¿Estás días. bien? Espero que estés bien. También espero que esté bien Adolfo y Eliezer, que están tratando de establecer la comunicación. Mientras tanto, pues, hay varias cosas que han ocurrido durante las últimas horas, los últimos días. Está en curso la investigación en torno a todo lo que ha ocurrido con, con varias huacas, como se le llama, ¿no? Está el tema del dinero que manejaba o maneja la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Ahí han sido una gran cantidad de gente que ha desfilado por la, bueno, pareciera comunidad, que ha pasado por la fiscalía brindando declaraciones. Hasta gente que uno no sabía, pues, ¿verdad? Que podría estar ligada a esta fundación ha sido citada a brindar sus declaraciones. Por otro lado, también algunas otras personas se les está indagando por promover sanciones, por organizarse con dinero venido del exterior. Y hay una suerte a veces de doble rasero, ¿no? Porque mientras este tipo de leyes, eh, son o, o tienen lugar también en otros países, ¿verdad? En Nicaragua se quieren satanizar, ¿no? Y muchas de estas leyes están inspiradas inclusive en leyes norteamericanas de hace mucho tiempo. Y la verdad es que las agresiones, el injerencismo y todo ese trabajo, pues no es un invento, es la realidad, pues, y lo saben todos los pueblos que son agredidos, pues. No es un asunto de que no, que los gringos son buenos, dan esos realitos para el apoyo a la libre expresión y la democracia. Ya sabemos para qué es. Y en ese sentido, pues yo creo, ayer decía el secretario ejecutivo del ALBA, el compañero Sacha Llorenti, Sí. no hay que ser ingenuos, decía, ¿verdad? Y aquí hemos perdido la ingenuidad, creo yo, pues nadie nos va a sorprender diciendo, y por eso yo digo, bueno, todos dicen soy inocente, pero no hablan del dinero, pues, y en ese sentido las autoridades tienen el derecho de continuar las investigaciones. Bienvenido Adolfo y bienvenido Eliezer. Muchas gracias, gusto de verlos nuevamente. Se corrigió rapidito, se corrigió. Ay, no estás ducho ahora. ¿Qué pasó, Adolfo? Estoy escuchándolos atentamente. Bien. Así, ¿con quién empezamos? ¿Usted quiere que empecemos con Tirsa o con usted, amigo? Claro, Con hay que Adolfo. darle a las damas el primer Con lugar. Adolfo, dice la Tirsa. Siempre la Tirsa te da el inicio del programa. Adelante, bienvenido, Eliezer, también. Ya, Gracias. no tuviste la semana pasada. Bienvenido, Adolfo. Sí. Yo coincido con el señor Llorenti en que en realidad, pues a estas alturas del partido no podemos decir o reclamar ingenuidad frente a lo que está pasando. Aquí Estados Unidos tiene años de estar tratando de organizar a la oposición, unificarla, financiarla, empujarla, porque ellos no aceptan un gobierno como el de Nicaragua, que está sacando a millones de nicaragüenses de la pobreza, con un buen manejo macroeconómico, el país más seguro de la región centroamericana, el muro de contención frente al narcotráfico. Eso para la estrategia norteamericana que quiere pueblos sometidos, y para algunos europeos que después de 200 años de habernos declarado independientes todavía creen que somos colonia de algunos países europeos, eso probablemente no les gusta y tratan de financiar. Como ya no pueden invadir, pueden hacerlo, pero no quieren usar la fuerza militar, entonces usan a agentes locales, opositores criollos, para tratar de crear esta inestabilidad, y es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, con mayor incremento desde el 2018 para nuestros días, cuando creyeron
que podían derrocar al gobierno de Nicaragua legítimamente electo por la fuerza, y nada de eso han podido lograrlo. Y ha quedado en evidencia los millones de dólares que han sido transferidos desde Estados Unidos a algunas instituciones no gubernamentales que se desviaron de su verdadero objetivo fundacional y que luego esos dineros fueron a parar a cuentas bancarias privadas o personales, que es lo que se está investigando de acuerdo al marco jurídico de Nicaragua. Nicaragua tiene, de acuerdo a la ley, derecho soberano para investigar este tipo de acciones que van en contra de las leyes y de la estabilidad de Nicaragua. A veces me sorprendo, o no me debería de sorprender, cuando leo algunos comunicados de algunos países, dicen anulen tal ley, liberen tales personas, porque si eso ocurriese en sus países, como estamos viendo en este momento en Costa Rica, con el escándalo de corrupción que estalló ayer, la ley se está imponiendo y las instituciones tienen que proceder a investigar. Si mañana, más adelante, de acuerdo a las investigaciones que se están haciendo, algunos no salen afectados, pues perfecto, pero también hay que investigar el fondo de esto porque sabemos que esos dineros están siendo dirigidos precisamente para crear esa inestabilidad, afectar la economía, afectar a todo Nicaragua, porque si se afecta la economía y los programas de impacto social, pues los más pobres, los más vulnerables son los que van a salir afectados. Ahora, Adolfo, vos pones en duda la capacidad, el raciocinio de estas personas que participaron en esto, alrededor de que no sabían que trabajaban para intereses extranjeros. Aquí hay de todo. Vos lo señalabas, ¿no? Hay aprovechamiento de personas, un aprovechamiento personal de algunos individuos para llenar sus arcas, pero también están aquellos que, claro, tenían que darle algún movimiento a esa plata, ¿no? Para lo cual supuestamente había llegado, para promover voces libres, para medios independientes, todo eso que se conoce, ¿no? Vos ponés en duda de que no supieran para quién trabajaban, de que ahora No, digan, no, o sea, evidentemente, sabían perfectamente. Y en todo caso, si hay algún inocente, tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo que actuó de buena fe. Sí, tiene que, o sea, eso es lo que se está haciendo. Si claro, se está investigando, claro. Y me estás investigando, yo te digo, yo no sabía lo que me estaba metiendo, yo simple y sencillamente, a mí solo me estaban financiando, ¿verdad? Con determinada cantidad de miles de dólares, pero yo simple y sencillamente era para ejercer mi oficio, ¿verdad? De manera honrada, de manera correcta, de manera independiente, ¿verdad? Como les gusta llamarse. Entonces demostrar que sos inocente, y para eso se te está investigando. El Ministerio Público, la semana pasada lo decía, tiene que demostrar que efectivamente tenés responsabilidades y yo tengo que demostrar que sos inocente. Y eso se tiene que dirimir en los tribunales de justicia. Pero yo, sinceramente, yo no le doy el beneficio de la duda a nadie, absolutamente a nadie. Esto es parte de esta obsesión, ¿verdad? Y esta arrogancia de los Estados Unidos de si no estás conmigo, estás contra mí y como estás en contra mía, aquí hay que desaparecerte. Así es. ¿Verdad? O estás conmigo o estás en contra. Y eso significa castigarte. Y eso es más o menos el comportamiento de esta gente. Es decir, han sido instrumentos de los Estados Unidos de manera perversa, porque no es periodismo, no son organizaciones, ¿verdad?, que hacen un trabajo social o para lo que ellos supuestamente están constituidos, es simple y sencillamente para lo que hemos estado viendo desde hace rato, no del 2018, que fue la parte brutal que le impusieron a este país, sino todo lo que han venido trabajando para desestabilizar al gobierno sandinista, Y entonces, no, aquí no hay ingenuidad, pero sí, bueno, hay alguno, pues entonces tendrá que demostrarlo en
en los tribunales. Y la ley es para eso, la ley es para aplicarse, y lo que está haciendo el gobierno es aplicar la ley. Es aplicar la ley. Si vos la transgredís, te van a sentar en los tribunales. Claro, claro. Y ese es un derecho legítimo que tiene el gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua también tiene que defenderse, y por eso tiene los instrumentos. O sea, está siendo agredido desde afuera, está siendo agredido desde adentro, te están amenazando todos los días, tenés un grupo de gente que ha optado por la violencia en este país y que la vimos en su máxima expresión, repito, en el 2018, porque eso tampoco se nos puede olvidar, aunque se diga que este es otro momento, pero el 2018 no se nos puede obligar, porque esto que estamos viendo ahorita es la continuación del 2018. Claro, y de acuerdo con algunos, pues esto viene A luego. Ahí está el plan, pues, Sí, para luego volver a escalar y volver a hacer. hacerlo. Entonces vos no lo puedes permitir. Eso es inaceptable. Cualquier gobierno, todos los gobiernos, el españolito este que vino, que habló el Pedro Sánchez tiene preso a los catalanes, Sí. a los independentistas catalanes. Y ha habido gritos en todo el mundo. Y han gritado los países europeos, han gritado los suéltenos, no castíguenlos, aplíquenle en la ley. Y ellos han aplicado su ley. Y cuando alguien ha medio levantado la voz, le dicen no se metan con nosotros. Entonces, el gobierno de Nicaragua tiene que hacerlo. O sea, estás siendo agredido y tenés que defenderte. Estás siendo agredido con la OEA, con lo que va a pasar hoy en la OEA. Ese es el instrumento por excelencia, Claro. ¿verdad? Para intervenir en los países por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo no te vas a defender? ¿Por qué no sientan a Colombia? Sí, Solo ahí pregunto, ¿por qué no sientan a Colombia? porque es peón tuyo. Por eso. Porque es peón tuyo. Entonces, no, eso es inaceptable. Pues yo creo que así tenemos que verlo. El gobierno de Nicaragua se está defendiendo con agresiones desde afuera y agresiones desde adentro. Y esta gente son sus instrumentos. Y hay una situación que la verdad es que uno se observa y dice, pero ¿cómo es posible, no? Porque muchas de estas personas que están siendo investigadas bajo la ley número 1055, la verdad es que hay una violación de la ley expresa de manera sobreadvertida. Ya estaba la ley y continuaban diciendo que necesitábamos a Estados Unidos que vinieran a intervenir, y por qué no tenía que intervenir Estados Unidos, y que las sanciones debían ser más rudas, más... O sea, sabiendo que hay una ley. Yo no sé si pensaron, eso es mentira, hombre, no lo van a aplicar. Si una ley es una ley y es para aplicarla. Pero de repente como que aquí se pierden el horizonte y dicen, a mí no me pueden tocar. Y ahí creo que fue donde se equivocaron algunos, ¿verdad? Sí. Y otros conocedores de que han estado en el mismo plan, me imagino que están ahorita, no sé, algunos empacando maletas, otros buscando cómo hacer para deshacerse de documentos, ¿verdad? Y porque todavía hay mucha caña que moler, como decimos en buen nicaragüense, ¿no? En este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, es inaceptable que vos desde un medio de comunicación, desde un programa o de tus redes sociales, estés diciendo hay que matar, que hay que volver a la calle, que hay que armarse. ¿Qué país aguanta eso? Enséñame un solo gobierno que aguante eso. Te van a aplicar la ley. Te van a aplicar la ley. O que estés moviendo los millones. Te van a aplicar la ley. Ayer circuló un documento del gobierno de la República donde señala exactamente algunas legislaciones de los Estados Unidos, que ahí no andan jugando, ¿verdad? Que ahí no juegan. Y ahí aplican la ley. No es asunto que vas a andar promoviendo la traición a la patria y te vas a quedar tranquilo, ¿verdad? Y ya lo digamos con lo que pueden hacer con la ley de antiterrorismo. O sea, es algo que lo aplican sin mediar nada, ¿no? Pero aquí comienzan a decir, no, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. Y a veces, y con desconocimiento absoluto. Ahí andaban diciendo que son candidatos. Nadie es candidato. O sea, aquí ningún partido va a decir, oye, este es mi candidato. Una de las personas esta ni siquiera es precandidata del barrio, porque no hay ni siquiera firmas del barrio, es nada más precandidata de nadie. Y los otros se inscribieron en un lugar ahí para competir por la presidencia, pero ni siquiera se ha establecido muy bien el mecanismo, ni se ha puesto en práctica.
Y hablan de líderes de la oposición. ¿Cuáles líderes? Yo digo, si es que eso es una... O sea, bueno, esa es la parte mediática, ¿no? Esa es la función de la parte mediática, ¿no? Líderes de la oposición. Y así lo han fabricado desde afuera. Así lo han fabricado desde afuera. Candidatos. ¿Cuáles candidatos? Aquí no hay candidatos. Eliezer, Adolfo. No, pero, Alberto, pero hay que recordar una cosa. Acordate que esta gente, desde luego, se iban a reunir a Estados Unidos con los funcionarios. Ellos dilapidaron su destino, porque con eso aceptaron lo que ahora están pagando. Hablar en contra de un país para que, lógicamente, viviéramos lo que nos hicieron vivir en el año 2018. Entonces, ellos mismos, eso es algo ingenuo para mí, porque ellos mismos dilapidaron, ellos mismos se echaron el último palada de tierra encima, con los actos, las reuniones, la danza de funcionarios que iban a Estados Unidos y todo ese montón de situaciones que todo el mundo conoce. Adolfo. Sí, yo coincido que efectivamente ellos estaban conscientes de lo que dice la ley. Lo que pasa es que estaban retando a la ley al estar yendo a los Estados Unidos, promoviendo bloqueos económicos, agresiones contra Nicaragua. Creyeron que o estaban encima de la ley, que no se les iba a aplicar lo que había aprobado la Asamblea Nacional. Y bueno, ahí están las pruebas. En Estados Unidos existe la ley patriótica que fue aprobada después del 2011, sin miramientos, intervenciones de teléfonos, correos electrónicos, y nadie brinca porque la seguridad nacional es primero. Entonces, así como los Estados Unidos es soberano y tiene derecho de aplicar sus leyes, otras naciones, por muy pequeñas que seamos, también tenemos derecho de aplicar y aprobar las leyes que, de acuerdo al poder legislativo que se aprueba, tienen que ejecutarse o administrarse. Van a abundan las pruebas, evidente que la oposición ha sido financiada por gobiernos extranjeros y tienen que responder definitivamente a las investigaciones y a los señalamientos que, según el Ministerio Público, se están realizando y que van a continuar. Y evidente también que hay una campaña mediática nacional e internacional por poner a algunos detenidos como precandidatos o candidatos. Efectivamente no se han inscrito en ningún partido, el Consejo Supremo Electoral tampoco los ha registrado como candidatos de nada, porque ese periodo todavía no ha llegado falta hasta el 28 de junio. Claro. Tirsa, por favor. Sí, yo creo que nosotros, los ciudadanos de este país, debemos de tener claro que el concepto de soberanía, ¿verdad?, va más allá. O sea, no es un asunto abstracto ni de discurso, y además va más allá del tema de fronteras terrestres o marítimas o aéreas. Tiene que ver con todo esto, ¿verdad?, que hemos estado hablando. O sea, no puedes pedir intervención militar contra tu país, no puedes pedir castigos económicos, financieros contra tu país, no podés. Eso lesiona la soberanía nacional, y esta gente ha estado haciendo exactamente eso, es decir, pidiendo intervención militar, pidiendo aplicación de castigos económicos contra el país, que se te cierren préstamos, es decir, todo a niveles totalmente despreciables, como celebrar el hecho de que no te incluyan en una lista para la donación la donación de vacunas. Es decir, ¿cómo puedes estar celebrando eso si estás hablando de que estás afectando a la población que necesita sus vacunas? Es decir, estas cosas son inaceptables. Y yo creo que eso es importante, que todos lo conozcamos. Yo no puedo salir campantemente, ir a una gira a un país, tomarme fotos con gente del Departamento de Estado, con congresistas de la ultraderecha, de lo más conservador y reaccionario que podemos encontrarnos, y decir, vayan, intervengan en ese país. O sea, eso es inaceptable. Yo creo que debemos de entenderlo de esa manera. Estés o no estés con el gobierno, simpatices o no simpatices con el gobierno,
no podés hacer eso como ciudadano. No lo podés hacer, es un mínimo de respeto a este país y además de estar claro de que hay leyes y que te las van a aplicar. Te las van a aplicar. Y así debemos de entender las cosas. Y porque ya es inaceptable. Puedes decir, ya no es, y también eso que aunque lo hemos discutido varias veces y varias personas lo han dicho, no es el tema de que seas opositor, porque opositor podés ser. Y no es que una concesión, es un derecho que yo tengo. No es una concesión, es un derecho que yo tengo, simpatizar o no con un gobierno. Eso es distinto a lo que está pasando en el caso de esta gente. O sea, ellos no son opositores. Ellos no son opositores, no están detenidos por opositores, están detenidos por conspirar contra este país. Y hay un dato más que para irnos a la pausa. Hombre, ahora este señor Almagro, ¿verdad? Una persona no muy popular en América Latina, ¿verdad? Eso ya está demostrado. Lo dijiste decente. Sí, lo dije decente. Sí. Almugre, pues, ¿verdad? Este señor, ¿verdad? Tiene también otro doble rasero, ¿verdad? Porque él envió una delegación a las últimas elecciones en Nicaragua, de la OEA, para acompañar las elecciones. Y ese informe de la OEA dijo que todo estaba bien, que habían habido algunos problemitas, pero que no se podía decir que eso invalidaba una elección o que la ponía en duda. Él, ese organismo que ahora está furibundo y todo lo más, me imagino, pues por las presiones que tiene del ramo del norte, él mismo las avaló. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos, ¿no? Y continuamos, amigos televidentes, y bueno, vamos a ver si logramos después comunicarnos con Adolfo, establecer la comunicación. ¿Ya la logró? Ah, bueno, parece que estas cosas ocurren con el internet, ¿no? Y todo esto, pero siempre se corrigen. Seguramente Adolfo ahí tiene algunos asuntos. Y por otro lado, hablaba de eso de la OEA, ¿verdad? Porque él declaró legítimas las elecciones, todo lo demás. También trabajó con el gobierno de Nicaragua, con el asunto del memorando de entendimiento, ¿te recordás? Que se rompió luego del intento del golpe fallido, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los obispos estos? Le dijeron cuando Almagro mandó, envió aquí, me recuerdo en el primer diálogo, que Adolfo debe recordarlo, a los señores de la OEA para decirles, miren cómo hemos avanzado, hombre. Le dijeron preponderantemente, no, váyase de aquí, que lo que queremos es que se vaya. Totalmente cierto. Y después Almagro cambia el discurso, porque Almagro primero dice que dijeron que podían votar a Ortega y no tenían la fuerza para hacerlo, los comienza a criticar y los acaba a estos opositores. Y después alguien le guiña las orejas y comienza a cambiar el discurso. ¿Qué es lo que le pasó con Honduras, recuerdan? Ahí esto no fue malo, y entonces alguien le dijo, espérate, decir que está bien, que decían que iban a volver a hacer las elecciones, ¿te recuerdas? A realizar las elecciones. Bueno, decir que está bien, y diga, está bien, pues está bien, ok. O sea, no me venga con tonterías lo que hicieron en Bolivia, pues. O sea. Sí, lo que están pasa haciendo en Perú en este momento. Y lo del Perú también, Sí. hoy me están tratando de, oíme, qué bárbaro. ¿Se acuerdan que ese es un perro de guerra? Un perro de guerra. Él es un perro de guerra. Y ese es su papel. Ese es su papel. Y él se ha ganado Hasta Mujica, que es extraño, no lo quiere, imagínense ustedes, pues. Sí, además está arrepentido. Sí, tamaño favor el que le hizo América Latina. Sí, pero lo que quiero decirte, hasta a Mujica, que es extraño, tampoco lo quiere. Por eso, tamaño favor el que le hizo América Latina de proponerlo. Pero bueno, él le está yendo bien, es el perro de guerra que tienen los gringos, es decir, está utilizando correctamente el instrumento, ¿verdad?, que tienen los gringos en esta zona, que es la OEA, para terminarnos de complicar la vida, para intervenir cada uno de los países, para legitimar o no un gobierno o una elección y para legitimar los golpes de Estado, que hemos visto varios en los últimos años, desde Honduras
hasta lo que ocurrió en Bolivia. Es decir, ese es su papel, ese es el instrumento. No es que bueno, ¿qué te pasó? Que una vez dijiste que era bueno y ahora dijiste que era malo. Él es el instrumento idóneo, pues una persona sin el más mínimo escrúpulo, porque no lo tiene, lo ha demostrado, no lo tiene, con un cinismo, cabalga con un cinismo que realmente es vomitivo, pues y no podemos esperar nada, absolutamente nada bueno, porque ese es el instrumento que han utilizado y aquí los terroristas de este país pues, también han utilizado ese espacio. Acordate que fueron varias veces y les dieron asiento para pedir intervención y aplicación de la tal Carta Democrática contra nuestro país y todo eso. Ese es el papel que esta gente está jugando. Por eso, insisto, no son opositores, son terroristas. En el caso de la fundación, para triangular dinero, para hacer terrorismo, y en el caso de los otros, te tienen que aplicar la ley porque andas conspirando contra este país, o sea, estás conspirando, entonces eso es inaceptable. Y ellos hacia afuera están vendiendo este país como un país en guerra, como un país en caos, como un país donde todo el mundo cae preso porque no te le cuadras al gobierno. Es decir, en este país es invivible, en este país está cerrado todo, nos estamos muriendo de hambre y nos están cazando como venados. Esa es la imagen que están vendiendo hacia afuera y por supuesto respaldada por los grandes medios de comunicación y por gobiernos que tampoco tienen autoridad moral para hablar porque ni siquiera ellos pueden resolver sus propios conflictos. Pero ese es el panorama que tenemos. Claro, imagínate vos, pero se arrogan un derecho de una manera escandalosa. Hay una nota aquí del 3 de junio de este año. Entonces el título, miren qué título más particular, ¿no? Estados Unidos seguirá financiando a ONG y periodistas por combate a corrupción. Está desafiando. Sí. Entonces, bueno, la nota dice que el gobierno de Estados Unidos continuará financiando a las organizaciones no gubernamentales, periodistas y entidades públicas de gobiernos extranjeros para denunciar y combatir la corrupción mundial, anunció a la Casa Blanca. Pero se va a México, oigan bien, ¿verdad? En el documento, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordena a su administración modernizar, aumentar, coordinar, proporcionar recursos y mejorar de otro modo la capacidad de los departamentos ejecutivos clave y agencias como la USAID. En ese sentido, en su edición del martes, Milenio publicó que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Casa Blanca destinó alrededor de 591.5 millones de dólares en México a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Fundación Nacional para la Democracia, NET. Que ya lo denunció. López Obrador. Sí. O sea, si no es solo en Nicaragua, y también andan en problemas con Bukele, las colonias se le están revelando. ¿Ya? Pero a ellos no les importa, pues son los policías del mundo, como les llaman algunas personas, pues, ¿a cuenta de qué? Y se lo hacen vos en sus países, así lo mencionaba el periodista Mac Blumenthal, te meten inmediatamente, te hacen barbaridades. O sea, a Guantánamo te pueden llevar. Sí, te aplican la ley. Te aplican la ley, sí. Ahí la ley, sí, allá, aquí no, pues, te aplican la ley. Si es que no te digo, es una cosa que estos tipos se arrogan un derecho que no tienen. Y cuando no quieren hacerle caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el único autorizado para sancionar, el tipo las hace, los gringos, y se van a hacer la guerra a Irak bajo una mentira extraordinaria, que la destrucción, que tenían armas de destrucción masiva, que no había armas de destrucción masiva, que no existían. Ahí está el caso de Libia también, ¿cómo están? O sea, estos señores pues tienen... no sé, pues debe ser difícil, ¿no?, para algunos representantes defender este tipo de cosas, aunque en la mentalidad de ellos creen que tienen todo el derecho. Y como siempre han visto en la América Latina, como que si es su pato trasero, recordemos que nos instalaron dictaduras militares que nos costaron mucha vida. En aquellos años, por el anticomunismo y todo lo demás, dictaduras como la de Somoza, de 45 años, con miles y miles de muertos, y puedo mencionar a todas las que estaban, Pinochet y el resto de cosas, de individuos que estaban, Trujillo, Batista, Banzer, los militares en Argentina, Videla, el otro, o sea, interminable. Pero estos tipos continúan con su política exterior agresiva e injerencista, y eso no cambia,
Por eso los pueblos tienen que defenderse. Versión. Sí, tenemos todo el derecho del mundo, y no solamente el derecho, tenemos la obligación de hacerlo. Y desgraciadamente a lo interno del país tenés gente como esta, es decir, que no han salido jamás del redil de los gringos, es decir, que no tienen un sentido de patria, no tienen sentido de nación, decir, cómo mejoramos este país, cómo mejoramos la vida de los ciudadanos, cuál es nuestro proyecto de nación. Eso no cabe en su mentalidad. Yo me estaba asustando estos días viendo un video de uno de los que cayó el domingo, de los capturados del domingo, y diciendo con un desparpajo, bueno, pues que vengan los gringos y que nos saquen a este. O sea, ¿cómo es posible que este tipo haya involucionado tanto que esté pidiéndole a los Estados Unidos que venga y haga lo que quiera con este país? Es decir, ese es el tipo de gente que tenés. Y repito, no es un tema de ser opositor, Claro. porque ese es tu derecho, no es una concesión ni un regalo de ningún gobierno. Yo soy afín a un gobierno por tu posición ideológica, por su posición política, por lo que sea. Pero otra cosa es que yo empiece a decir barbaridades. Entonces, si tenés esa gente a lo interno, pues yo por supuesto que voy a trabajar con ustedes, voy a financiarlos a ustedes. Provoquen el terror, la destrucción económica de este país. La gente quiere en este país trabajar. La gente Y lo está haciendo. Sí, Sí. la gente está preocupada por pagar su bendito recibo de luz. Sí, hombre, está cara, ¿verdad? Terriblemente cara, sí. Bastante caro, horrible. Escuchen eso. Por pagar la planilla, por que tu negocio funcione, porque aprovechar los feriados para que se pueda mover, ¿no?, el negocio. Ahorita los productores están preocupados por sembrar, un poquito ahí medio alterados cuando vieron lo de ¿cómo se llama?, el tema del invierno. Entonces, bueno, ya las lluvias poco a poco se han ido instalando, y entonces ya estás preocupado por sembrar, porque tengas una buena cosecha, están recibiendo sus bonos tecnológicos. Es decir, eso es lo que queremos en este país, trabajar. Y el que trabaja y que está preocupado por pagar su planilla y que no te financia nadie con millones de dólares, ¿verdad? Es porque espérate al carajo. Esta gente no puede andar haciendo lo que quiere en este país, pidiendo sanciones, pidiendo bloqueos, pidiendo barbaridades. La gente quiere trabajar, queremos trabajar. Y ese comportamiento es inaceptable, entonces aplicarle la ley. Yo quiero producir, yo quiero trabajar, eso no es posible. Sí, hay también otro aspecto que algunos observan. Está el señor que fue presidente del COSEP también apresado, ¿no? Está investigado. Pero la jaraca no ha sido mucha aquí de sus compañeros, no ha sido mucha. La gente observa eso, ¿ves? Tímido. Alfonso tal vez sabe más de eso, pues no sé si ahí que creen que le pagaron sus salarios completos y que ya no hay problema, pues. Otros también guardan mucho silencio porque no saben cómo es el asunto de las huacas, sí, y no se avientan de plano, ¿verdad? Entonces vamos a esperar qué pasa aquí, ¿verdad? Otros saben que deben ser investigados y que no han sido llamados algunos, ¿verdad? Y otros están sorprendidos. No sabía, ¿verdad? Otros están sorprendidos. O sea, no sabía que andaba por esos rumbos. O sea, está usted hablando de la danza. Claro. De la danza de millones y de dólares. Dice que un día para otro tenés en tu cuenta 7 millones de dólares. Dios mío, mandame esa bendición. Mándame esa bendición. Sí. Sí, algo de eso hay. Entonces ahí la gente ellos mismos están con mucha prudencia, ¿no? Porque saben que eso existe. Y puede que esté brincando a más personas, ¿verdad? Y eso puede surgir, Adolfo, Eliezer. Sí, evidentemente estas organizaciones no gubernamentales, algunas que decían que hacían estudios económicos, todos sesgados para poner el panorama sombrío y negro en Nicaragua, que eran financiadas por los Estados Unidos, haciendo eco a las posturas antigobierno de Estados Unidos, y ellos
Lo que pasa es que aquí algunos sectores y algunas personas se volvieron opositores profesionales con salarios pagados por Estados Unidos. Entonces se volvió un modus vivendi. Ser opositor era una buena profesión porque era rentable. Mientras más gritaba, más hacía oposición, más pedía sanciones, más pedía injerencia, mejor llamaba la atención de la Embajada de los Estados Unidos, chavalo bueno de la película, y había que financiarlo con todos sus proyectos. No sé si algunos estarán sorprendidos en el sector privado de la huaca que han ido destapándose poco a poco y de dónde están muchos recursos. Creo que lo sabían, a lo mejor no con lujo de detalle, pero en algún momento será importante conocer las investigaciones del Ministerio Público respecto a todas esas cosas que han hallado en las cuentas bancarias personales, para que todos nos demos cuenta real de las sospechas que ya teníamos. Y luego, evidentemente, hay otros que están muy prudentes, para decirlo de alguna forma, esperando a ver qué sucede, porque algunos saldrán, como dicen ustedes ahí, pringados también, porque tanto dinero es imposible de esconderse. Y entonces por ahí algunos van a salir también seguramente mencionados en las investigaciones del Ministerio Público. Y recordaba un poco sobre estos financiamientos de los Estados Unidos. Recordemos que en los años 50 el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿cómo fue derrocado? A través de una inmensa campaña propagandística de los Estados Unidos. Le creó un ejército falso adentro, una campaña mediática internacional. Al hombre lo acusaron de comunista, que hasta que lo sacaron del poder, y aún estando fuera lo persiguieron hasta que falleció el hombre fuera de su tierra natal. Y eso se ha venido modificando con el transcurso de los años, y ahora la moda son los organismos no gubernamentales para promover y defender la democracia y fortalecer, dicen ellos, medios de comunicación independientes para que haya otra voz. ¿Cuál voz? La voz de los Estados Unidos, sus intereses regionales, sus intereses estratégicos, que es lo que quieren de sometimiento de naciones que no les son proclives, pues, que no son sometidas a los intereses de los Estados. Claro que sí. Esto de Arbenz, hay que recordar que todo lo empezaron las bananeras, cuando Jacobo Arbenz les quiso imponer los impuestos, que pagaran los impuestos como los pagaban en Estados Unidos y que cesaran con el maltrato a los obreros. Y comenzaron a decir, ese es comunista, y se le pagó a un cabildeador, a un señor publicista, para hacer esto. Lo recrea bastante bien Mario Vargas Llosa, a pesar que es una auténtica basura, pero este tipo, Jacobo Arbenz, fue víctima de ellos, y era un hombre que no era lo que decía. Y después todos los grandes medios de comunicación ya no necesitaban pagarles ni engancharlos, porque se creyeron la historia que estaba el comunista, y se escribían cosas que no eran correctas, ¿verdad? Hay que decir que son diferentes modos de operar que tenían la CIA y los Estados Unidos. En el caso de Chile utilizaron la ITT, la empresa de telecomunicaciones. Ya sabemos cómo es la historia, ¿verdad?, de agresión de los Estados Unidos para nuestros pueblos, de la América Latina. Y la lista es larga, ya no digamos la lista personal, la historia personal que tenemos los nicaragüenses frente a este tipo de agresiones. Pero ellos no van a cesar, y ya todo el mundo lo está advirtiendo, porque todo esto también tiene que ver con lo que venían haciendo para preparar las condiciones para repetir la historia del 2018. Y han manejado... Intentarlo al menos, ¿no? Y han manejado, no sé si ustedes lo recuerdan, supongo que sí, se les está saliendo el patio trasero. ¿Verdad? Correcto, se les están revelando. Espérate, mirá, que Venezuela, que Argentina, ¿verdad? Hasta Néstor, ¿verdad? O sea, está alborotado el asunto y hay que poner el orden. Está alborotado el asunto y hay que poner el orden. Y para rematarla, gana López Obrador en México. Esto hay que resolverlo. Y la fórmula que ellos han encontrado es esta. Es decir, es con sus peones aquí a lo interno de los países, prostituyendo el periodismo, utilizando las ONG, el poder de las redes sociales y todo esto para venderte una imagen de país
caótica, ¿verdad? Caótica, arbitraria, que dictadura, que no puedes caminar ni a la esquina, que cantas el himno y te echan preso, que sacas la bandera y te echan preso, que barbaridad a los líderes opositores inventados, porque no son líderes opositores de absolutamente nada, porque es que los pones en fila y vos decís, esto es una burda, ¿verdad? Idea la que están vendiendo de que son líderes opositores, no representan a nadie, no tienen ninguna organización que te respalde, ni movilización, ni simpatía de absolutamente, todo eso es fabricado. Entonces, y esa es la idea, es decir, venderte un país caótico para justificar tus arbitrariedades, para justificar que te apliquen leyes, para justificar que te bloqueen, que te corten ayuda, que te... decir, hundir al país. Es hundir al país y gobernar sobre cadáveres y sobre ruinas. Y eso no se puede aceptar. Sí, uno de ellos lo dijo, no importa la economía, aquí venía a hablar, fulano, la economía no importa. Y después corrieron gente, ahora dicen que la crisis corrió, ellos los corrieron. Sí. Eliezer, para que nos vayamos a la pausa, que ya estamos Alberto, sí. ¿Han visto vos algún ciudadano de algún por la ley esta 1055? No hay. No existe, porque realmente ellos, como decía Tirsa, ellos no son oposición. Ellos lo que son es una oposición contratada y pagada por el gobierno de los Estados Unidos. Y es obviamente que están trabajando bajo sus intereses, que todo el mundo ya los conoce, y lógicamente tienen que pagar por lo que hicieron. Claro, vamos a irnos a la pausa y después tengo un comentario que me mandó un televidente, ya volvemos. Pero bien, decía un televidente que en media hora se desapareció un poderoso, entre comillas, ¿verdad? Partido opositor, se refiere, imagino, a movimiento recién le cambiaron el nombre, y es que la verdad es que todos alcanzan en un bus, ¿no? Como se decía en otros tiempos. Pero el tema va más allá que eso, sí. Pues, ¿verdad? Va más allá de eso. Yo creo que, como digo a Adolfo ahorita, pues, y hablábamos en la pausa inicial, conforme la fiscalía, los que están en la investigación van brindando información, podríamos ir conociendo. Ya más o menos sabemos lo que se ha dicho, pues, de que hay dineros que terminaron en cuentas personales, pues ya eso se ha dicho. Hay que ver cuánto. Algunos especulan que son esa cantidad de dinero, todavía oficialmente no se ha dicho, en este caso, ¿no? Sí. De los medios de comunicación y todo eso, pues. Si eso es así, imagínate cuánta plata era, pues. Porque hay otro tema, otro elemento. La plata que se ha calculado, que ha llegado, aparentemente no corresponde con lo que llegó. Sí, pero es que eso tiene que quedar claro el destino de semejante cantidad de dólares, porque no estás hablando de centavos ni de miles, estás hablando de millones. Claro. Acordate que hubo una discusión famosa que nosotros lo hicimos medio chiste, pero la verdad es que no tenía por qué serlo. Y si eran 19 o eran 15, y todo el mundo andaba buscando el dinero, y dijeron descaradamente, no, a mí no. ¿Verdad? Y recuerdo que el delincuente de Félix Maradiaga, que es un delincuente, diciendo, no son 19, son 15. ¿Verdad? Son 15. O sea, con un desparpajo, sí, claro. Pero una cosa increíble, y además, no, son 15, no son 19. Espérate, que es este relajo. Entonces, había una danza de millones que tiene que quedar muy claro, y eso es responsabilidad en el caso del Ministerio Público, una vez que llegue a los tribunales, demostrar semejante barbarie, pues porque es una danza de millones que han ido a parar efectivamente a cuentas personales, que de repente aparecen, y a tener un nivel de vida de un día para otro escandaloso, o para mantener a los baby COSEP, ¿verdad? Para mantener a los baby COSEP que han estado
en hoteles que no trabajan, que son un atajo de vagos, ¿verdad? Que aparecen ahí muy serios. En conferencias de prensa y golpeando mesas que nadie, o sea, los baby coser. No, y todavía aparecen en hoteles que cuestan plata, viven en hoteles, ¿quién paga eso? Entonces, por eso ahí los ves y vos decís, y estos vagos, ¿verdad? Que los mantienen ahí, que les dan, que no tienen casa, que ahora, bueno, el acusado de abusar sexualmente a una, que lo corrieron y también era parte del grupo de los baby coser. Eso tiene que decirse, eso tiene que quedar claro. Esas cosas no pueden pasar por alto ni de noche en este país, porque es parte de esa danza de millones que han dado los Estados Unidos y los europeos, claro, para desestabilizar este gobierno, para derrocar este gobierno y no poder permitirlo. Y también promover acciones terroristas, de terror, violencia y todo lo demás que ya lo vivimos, ya lo sabemos. Un minuto o menos, Eliezer, y después le damos a Adolfo, porque el tiempo nos alcanzó, allá nos están quedando viendo ya del otro set. Sí. Adelante. Su manera de vivir a través del dinero mandado de Estados Unidos, siempre ha sido su manera de vivir. Como decía Tirsa, ellos son unos vagos, y es ciertísimo, son unos vagos. Cuando vos mirabas a un montón de chavalos locos ahí en hoteles, queriéndose pronunciar, hablando, sacando proclamas y todo ese montón de cosas, vos, el meollo del hoyo, y era eso, el dinero, nada más. Aquí no es cuestión de que por Nicaragua, aquí no es cuestión de que por la democracia, aquí nada. El presidente Ortega lo ha venido a hacer gente, porque si no fuera por eso, estos tipos fueran mundialmente desconocidos. Entonces el presidente Ortega lo ha venido a hacer gente indirectamente a estos delincuentes. Claro que sí, Adolfo. Sí, creo que una de las cosas importantes con toda esta investigación del Ministerio Público es que ha quedado evidenciado que un montón de opinólogos que todos los días aparecían en medios de comunicación y eran pagados para ir a opinar en los medios de comunicación. Una serie de medios de comunicación y portales que surgieron como la espuma de pronto. Correcto. Y se decían independientes y ahí sí están dependientes de esa ayuda norteamericana y fueron creados con el papel de crear inestabilidad interna. Luego encuestas pagadas, eventos, foros, conferencias, todo el dinero salía de ahí para hacer un estado de opinión. Y a fin de cuentas, pues todos eran empleados y todos recibían dinero de ahí para hacer opinión pública. Eso está demostrado. Claro, ahí yo el otro día lo mencionaba, pero voy a terminar con esto para que Tirsa cierre rapidito. Uno sabe lo que es. Las empresas de comunicación también son negocios, ¿no? Porque se manejan como tal. Pero de repente son empresas, pero de repente aquí dicen, no, es que no me pueden tocar porque yo soy la libertad de expresión. Y yo conocía personas que no pagaban impuestos y después le caían y decían que era la libertad de expresión. Pero nadie se explica, o todo el mundo ahora se explica, cuando ve esta danza de millones, cómo había aquí medios de comunicación, espacios, que sin tener un solo anuncio, contaban con escandalosas redacciones, con ingentes recursos, con equipos de lujo. Y alquilando en lugares impagables. Ya no digamos uno de la matriz, de los que posiblemente agarraba más o agarra más, también con varias expresiones de comunicación sin un anuncio, pagando salarios buenos, una redacción de más de una decena de personas, dime, con todos los fierros y sin un anuncio. Sí. Y ahí decimos, ¿y cómo es esto? La ecuación no da. Son magos. Son magos. Son magos. Nada de magos. Es el negocio, Tirsa. Son magos. Es el negocio político. Yo solo quiero decir una última cosa. Espérate. Dale. Solo quiero decir una última cosa. Dime. Que tal vez la podemos retomar el martes. Dale. Y es que
se vende la idea de que, bueno, acabaron con la oposición porque no quieren tener No, no es cierto, competencia. Aquí hay partidos que se están preparando. Ahí están los por que ya dijeron, la señora que Malcrea ya dijo, nosotros vamos a las elecciones y bueno, ya tendrán que decir quién es su ¿Con quién candidato va? Sí. y prepararse para las elecciones. El PLC con todo eso. Escuché un muchacho ahí dice, nosotros vamos a pelearla. Por dice eso, el y está PLC. bien. Está bien, sí, pelearla, pues sí, pelearla. pero sí, ganarla en sí. buena ley. Sí, sí, sí. Ganarla en buena ley. Que también creo que eso es importante. Aquí no es un asunto de que ha desaparecido la oposición porque el presidente Daniel Ortega no quiere contrincante. Están estos que han dicho, nosotros vamos a las elecciones y nos estamos preparando para eso. Lo podemos discutir el próximo martes. No, yo estoy claro, yo estoy claro. Además, no todos los que están investigados tienen aspiraciones. Y nos manda saludos la doctora Marixa Cuán. Le mandamos un abrazo Le di su a la razón, doctora. Y muchas gracias, doctora, por su gentileza y amabilidad. Bueno, nos despedimos, le agradecemos la atención dispensada, pedimos a los muchachos comprensión un poquito y disculpas del otro set, ¿verdad? Ok, gracias. Y se le agradece también a Rommel que está por ahí y les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Pásela bien y cuídese, no lo olvide, cuídese.